cosas divertidas en la propuesta constitucional, cosas que a veces recuerdan a Tartufo, la figura literaria de Molière. No digo que estemos probablemente ante una constitución tartufiana, solo afirmo que se trata de un texto que te dice una cosa, cuando en realidad si das la vuelta, termina disponiendo otra. O sea, es un texto que en ciertos puntos importantes tiene cierto aire de Tartufo. Según el Diario Financiero, el 90% de los encuestados en el panel de negocios está a favor de la propuesta constitucional, mientras que solo el 35% del panel de opinión pública se decanta por esa alternativa. O sea, los hombres de negocios están felices porque piensan que el texto les garantiza una buena protección de sus derechos económicos, pero es porque no se han detenido en el Estatuto de los Derechos Sociales. Parece que sus asesores legales no les han indicado cómo los derechos económicos privados, por ejemplo la propiedad y su función social, la libertad de empresa y las normas que la regulan, pueden ceder ante los derechos sociales cuando estos aún no alcanzan, como en el caso de Chile, los niveles adecuados de satisfacción. No han tomado nota de la herramienta que entrega el artículo 23.1, que habilita a la ley a limitar o restringir el ejercicio de todos los derechos fundamentales, también de los económicos, en términos mucho más amplios que la actual Constitución. No han tomado nota de los artículos 24, 25 y 26.2, que incorporan a los derechos sociales los criterios de prestacionalidad, maximización y judicialización y los vuelve resortes en expansión en manos del gobierno de turno y de los jueces. No han leído el artículo 37.5, que establece el deber constitucional de contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos. ¡Qué espectáculo para Tartufo! El texto también sustituye la moral por la salud pública, artículo 16, número 32, a efecto de habilitar a la ley para prohibir actividades empresariales. ¿Recuerdan cómo en pandemia el Estado impuso al comercio y a las pymes carga ostensiblemente injusta y onerosa, invocando la salud pública? Bien, ahora esto se ha consagrado a nivel constitucional. Tartufo una vez más. Te dicen que las Fuerzas Armadas han quedado muy bien en el capítulo dedicado a la defensa nacional, pero le han extraído su misión esencial, que existen para la defensa de la patria. No le han sacado una palabra, le han hurtado una misión. Te hablan de una nación indivisible, pero han dejado entrar por la ventana lo que dicen haber expulsado por la puerta. En efecto, el artículo 5.1 reconoce, escúchame bien, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Si unes el convenio 169 de la OIT con la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y de la OEA, encontrarás que los llamados pueblos indígenas tienen derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, a la consulta previa y a la reparación histórica. O sea, nos estamos comprando graves problemas en el norte, en el centro y en el sur del país, en la minería, en la agricultura, etc. Porque pueblos indígenas, por supuesto, no son nuestros compatriotas integrados a la vida nacional, sino dirigentes izquierdistas que dicen representarnos a través de organismos de fachada. O sea, todo lo que se rechazó por destemplado en el mamarracho puede volver ahora por su fuero. Tartufo, otra vez. Te dicen que aseguran el derecho a la vida, la libertad de los padres de educar a los hijos, la autonomía en el ideario de los centros educacionales, la propiedad privada, etc. Pero no te dicen que en el artículo 3.2 han convertido a los instrumentos internacionales de derechos humanos en criterios de comprensión y aplicación de los tratados para todo el ordenamiento jurídico chileno. Y como a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos entra como un torrente toda la agenda ideológica de la izquierda radical a nivel mundial, todos tus derechos son pasibles de ser alterados por los distintos componentes de esa agenda en materia de aborto, ideología de género, ambientalismo disruptivo, animalismo antihumano, etc. Los nuevos derechos de la izquierda están concebidos para sobreponerse a los derechos tradicionales, como la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la propiedad, la libertad de empresa. No hay otro país en el mundo desarrollado que en su constitución se someta de este modo a los poderes mundialistas de la izquierda radical. ¿Por qué lo han hecho? ¿Y por qué nos engañan no informándote sobre los peligros de este artículo 3.2? Te dicen que casi todo quedó igual con las atribuciones del presidente de la República, pero hay que hilar más fino. Han reemplazado la potestad reglamentaria de ejecución del presidente por la facultad de implementación, artículo 100, letra L. Modificación peligrosísima. Por la primera, el presidente quedaba obligado a ejecutar las leyes, utilizando el reglamento como un medio para alcanzar ese único fin. Ahora es al revés. Con la potestad de implementación, el presidente podría utilizar la ley como un medio para poner en marcha los cometidos más amplios de su gobierno, rompiendo la lógica de la ley como fuente del derecho. Te dicen que han reforzado la independencia del Poder Judicial, pero han establecido órganos para la gobernanza en los tribunales que por su composición y atribuciones precisamente podrían poner en riesgo esa independencia. Tartufo sigue asomándose. Te dicen que el texto te asegura estabilidad, pero han reemplazado las leyes orgánicas constitucionales que por su alto quórum garantizaban una relativa estabilidad de las instituciones básicas de la República, como el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las bases de la migración del Estado, etc. Hoy se llaman leyes institucionales y solo requieren para su modificación o derogación de la mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Tartufo de nuevo. Te dicen que mejoran el régimen político vigente, pero la verdad es que fortalecen a la casta política, entregándole mayores poderes de control a su directiva, que en la realpolitik no son democráticas, sino oligárquicas. La propuesta constitucional les otorga además una representatividad de la que carecen y un control sobre los parlamentarios que viola el mandato libre de los electores. Nos dirigimos no hacia una mayor democracia, sino hacia el imperio banal y descreído de la partitocracia.
Te dicen que la propuesta tiene muchas cosas nuevas, que no estaban en la Constitución de 1980. Tartufo otra vez. Muchas de esas cosas nuevas se encuentran en la ley vigente y por una deficiente técnica constitucional las han incorporado a la Constitución. El texto alcanza las 50.000 palabras. Sería la secta más obesa del mundo. Podríamos seguir ampliando la lista tartufiana del actual texto, pero es hora de parar. No sé si para reír o para llorar. Soy Julio Albert Telles, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho y doctor en Filosofía para FNM.